Buenas noches. Quiero agradecer la invitación para conversar sobre esta muestra, Milagro Santander de la Casa de Literatura, y me ha permitido trabajar con los investigadores, con Cristel, con Diana y todo el equipo de investigadores de la Casa de la Literatura en este proyecto enorme que es la muestra sobre la literatura peruana, ¿no? Este reflector me hace recordar las viejas escenas de interrogatorios, ¿no? Así es que parece que voy a decir la verdad. Bueno, y agradezco eso porque una muestra sobre la literatura peruana es contar una historia sobre la literatura peruana, ¿no? Entonces, ¿qué relato se va a contar sobre la literatura peruana y a quién se le va a contar? Entonces, bueno, debo decir que también estuvo trabajando con nosotros, o nos hicieron partícipe a José Ignacio Padilla, para colaborar con la investigación que ellos han estado desarrollando y hasta ahora la siguen desarrollando. Entonces, algunos de los problemas que hemos tenido, voy a comentar un poco el backstage, ¿no? Lo que hay detrás de todo esto que está presentando Cristel aquí. Y una de las cosas que yo observé primero, que me planteé, porque nos hemos planteado también nosotros problemas, ¿no? José Ignacio Padilla y yo, sobre este relato que se va a contar sobre la literatura peruana, y es a quién está dirigido. Y básicamente la orientación de la Casa de Literatura en general a un público que puede ser estudiantes secundarios, pero también estudiantes universitarios, intelectuales. Entonces, contar una historia a ese público tan variado, tan general, ¿no? Es medir los contenidos para que puedan entender la obra de secundaria, pero también un estudiante universitario, también un escritor o un intelectual, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros problemas, en el sentido que hay que discutir, hay que escoger el registro del lenguaje, el registro lingüístico, los términos, el vocabulario. Y hasta ahora es algo que se sigue trabajando para cada uno de los temas que Cristel presentó. Otro problema que apareció y que vi yo fue, bueno, ¿y dónde comienza la literatura peruana? ¿Quién es el primer escritor peruano? Tenemos en la literatura de la colonia muchos conquistadores, soldados que escribieron crónicas. Cieza de León, por ejemplo, ¿no? Con esa tremenda historia general del Perú. Pero él es español. Entonces la literatura peruana comienza con un español, o comienza con los poemas que recogió Guamán Poma de Ayala en su crónica que se publicó en el siglo XVII. Pero Guamán Poma escuchó esos poemas y los transcribió. Y quienes crearon, entre comillas, estos poemas no sabían que existía el Perú todavía, ¿no? Lo crearon para otro espacio cultural, para otro universo cultural, que se hablaba en quechua, con otra configuración política. Entonces, los autores y estos poemas son los primeros indicios de la literatura peruana. O también está el caso, que a mí me parece el más adecuado, y se lo he planteado a ellos y estamos conversando, el del hijo de Manco Inca, Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Diego Tito Cusi Yupanqui, que escribió una relación, pero no la escribió, dictó una relación, la dictó a un escribano español. Entonces aquí vemos la oralidad y la escritura, y además una enunciación propia. Es alguien que ha sido conquistado, dominado, y desde este espacio de dominación levanta su voz y cuenta los destrozos que ocasionaron los españoles, pero lo cuenta oralmente. Y un escribano español lo transcribe como una carta que se envía a las autoridades españolas. A mí me parece que ese es el primer momento. Está la oralidad, la escritura, y está algo muy importante, la enunciación andina. Una enunciación hecha ya en un proceso de conquista. Ya no es la enunciación anterior, la poesía quechua que existía antes de la conquista. No. Entonces, ese es un momento interesante para pensar y para discutir. Otro problema que por ahí identificamos es, bueno, ¿y esta historia en relación a qué hilo cronológico, a qué serie de eventos se va a construir? En relación a la historia, a la historiografía clásica, conquista, colonia, independencia, guerra con Chile, la explotación del guano, etcétera, etcétera, los del siglo XX, la caída de la República Aristocrática, los años 20, la dictadura de Leguía, etcétera, etcétera. Pero esa es una historia política y social, trabajada en la historia, no trabajada en la literatura. ¿La literatura tiene su propia historia? ¿O la historia de la literatura depende de la historia social y política? Ese es todo el problema que nos plantea.
planteamos, ¿no? La literatura simplemente ilustra los problemas de la historia y los problemas sociales, o la literatura configura, proyecta o detecta o discute los problemas de la sociedad. Entonces todo este tipo de preguntas y problemas los hemos estado discutiendo a lo largo del avance y la investigación que ellos hacían y nos presentaban a José Ignacio y a mí. Empezamos a discutir cómo convertir todo este material que tenemos en la literatura peruana en un relato, en una historia que pueda entender un público diverso. Y en este proceso de la construcción de la historia está también algo que se hace mucho dentro de los estudios literarios, no más académicos, que es la historia de la discursividad, porque los textos también tienen su propia historia. Unos textos influyen a otros, novelas que influyen a novelas, poemas que influyen a novelas, novelas que influyen a poemas, tienen su propia historia. Y esa historia es paralela a la historia del país, a la historia social y política, se entrecruza. ¿Cuál es la dinámica que hay aquí? Entonces, este tipo de problemas también hemos estado discutiendo y planteándolos. Otro problema es el de la tradición. Y la primera pregunta que a mí se me ocurre es, ¿la tradición de quién? En el siglo XIX se forma una república criolla, aristocrático-oligárquica, y en los años 20 hacia adelante se desarrolla el indigenismo proveniente de las clases medias, y tenemos ya, terminando el siglo XX, una literatura con enunciación hecha por gente de una experiencia cultural andina, que ha tenido una experiencia en otra esfera cultural distinta a la española, distinta a la occidental. La pregunta es, ¿estos últimos escritores pertenecen a la misma tradición que los escritores del siglo XIX? Pardo y Aliaga, por ejemplo, Ricardo Palma, por ejemplo, con Colchado Lucio, ahora a fines del siglo XX. ¿Hay una tradición ahí? Y si es que hay una tradición, ¿quién construye esa tradición y cómo la construye? O hay cortes, o hay saltos, o hay distintas tradiciones. Hace como 10 años hubo una famosa polémica, andinos versus criollos, como si fueran dos líneas que nunca hubiesen entrado en contacto. Eso es una construcción, también es una elaboración. Como polémica se elabora y se construye. ¿Y eso a dónde nos lleva? ¿Nos sirve para qué? ¿Está bien mantener esas dos líneas? ¿O construir otro relato que diga, no, estas dos líneas han estado en diálogo siempre? ¿O construir otra historia, otro relato? Porque las historias son construcciones. Claro, apuntan a la verdad, apuntan al sentido común, pero son construcciones. Entonces, problemas como estos hemos estado discutiendo, además de los problemas tal vez un tanto menores, aunque no son menores, ¿no? ¿Qué escritores deben entrar? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y quiénes también? ¿Mujeres? ¿Literatura homosexual o gay? ¿Literatura indígena? ¿Qué significa indígena? Andina. ¿Es lo mismo andino que indígena? ¿Literatura en otras lenguas? Porque esta es una muestra de la historia de la literatura peruana. Y en el Perú se hablan muchas lenguas, ¿verdad? ¿Lo oral también se va a incluir? ¿Cómo incluir lo oral? ¿Cómo se hace un registro de lo oral? ¿Grabamos? Ahora, lo oral se opone a lo escrito. En el mundo occidental, la economía de la expresividad de la lengua se ha dividido en una dicotomía oralidad y escritura. Pero en el mundo andino no existía la escritura así como nosotros la conocemos. Y probablemente la expresividad andina se dividía entre oralidad y otras prácticas de significación, que podrían ser textiles, que podrían ser cerámicos. Y la pregunta es, ¿incluimos también los cerámicos y los textiles, así como incluimos la escritura occidental alfabética que conocemos? Entonces surgen distintas preguntas porque, bueno, estamos en un país multicultural, un país con una tradición andina e indígena muy fuerte, muy grande, que siempre ha estado presente, marginada, muchas veces visible para algunos, algunas veces. ¿Y cómo construir
una especie de todo, donde incluyamos a todos, pero también donde podamos dar un derrotero, un hilo, una historia, que se cuente como un proceso. Pasó esto, pasó lo otro, hubo estos problemas, la literatura nos refleja aquí los problemas de la sociedad, pero la literatura también discute los problemas de la sociedad. No es simplemente un mecanismo de ilustración, sino también propone, debate, reflexiona. La literatura también reflexiona sobre la sociedad, contando historias o planteando historias. Bueno, lo dejo ahí porque el interrogatorio puede salir muy largo. Gracias.